El arte como espacio de legitimación o espacio de resistencia. Estamos cerrando los contenidos correspondientes al nivel 1 de Historia Sociocultural del Arte, en el que tenemos como eje de trabajo el concepto de espacio. Dijimos desde el primer encuentro que el tiempo y el espacio son las construcciones socioculturales más complejas de la humanidad y que terminar de definir desde dónde se piensan los pueblos a través de estas nociones es encontrar el eje desde el cual plantean su cosmovisión, plantean su visión de mundo. Recorrimos la idea de espacio a partir del concepto de vivencia, de acuerdo a cómo las distintas sociedades habitan los espacios. Vimos distintos sistemas de representación, en particular el sistema de representación del espacio que se consolida en el Renacimiento italiano y que se basa en la perspectiva que está orientada desde la geometría euclidiana, que hace crisis a mediados del siglo XIX y que deja lugar a una nueva concepción espacial en el momento de surgimiento de las vanguardias históricas a comienzos del siglo XX. Consideramos además la noción de espacio como un lugar de construcción de identidad desde el punto de vista simbólico y pusimos como ejemplo la compleja historia del arte argentino, ¿sí? Que dijimos que es un dilema aún sin resolver. Y en esta última unidad la idea es recorrer esta noción de espacio también desde un punto de vista simbólico, considerando que puede ser la obra de arte un espacio en el que se expresen no solo identidades, sino pertenencias, referencias de distintos modelos a los cuales adscribir o a los cuales resistirse. A lo largo de la historia del arte tenemos muchos ejemplos del arte como un espacio de legitimación. Hemos visto que el arte en el primer imperio romano sirve para reforzar la imagen pública del emperador, quien es representado mediante esculturas en el espacio público, asociando su imagen a distintos sectores sociales para lograr una identificación. También vimos cómo los artistas trabajan por encargo en distintos momentos de la historia, como por ejemplo durante la Edad Media, en que trabajan para la iglesia, que es el gran comitente, el cual les pide que hagan unas producciones artísticas muy estabilizadas mediante los concilios, que lo que hacen es expresar el dogma, es decir, vimos que lo plástico, lo artístico estaba al servicio de lo religioso. Hay otros ejemplos de arte y de arte político, de arte de propaganda, de distintos gobiernos y regímenes a lo largo del mundo y de la historia, pero también hay muchos ejemplos de resistencia. ¿Y desde dónde pensamos la resistencia? La pensamos en términos de Bourdieu, de aquello que necesitamos ejercer para poder mantener nuestra identidad. Es cierto que las sociedades, dice Bourdieu, nos entrenan de algún modo para adecuarnos, ¿sí? En toda sociedad hay distintos contextos ritualizados que exigen que yo conozca las reglas y en la medida que yo logre adecuarme, naturalizar, hacer hábitos de esas reglas, voy a poder mejorar la calidad de mi comunicación en sociedad, voy a lograr ser más eficiente, voy a obtener una plusvalía y voy a lograr ganar en el ámbito de la comunicación social. Ahora bien, si solamente me adecuo, si siempre me estoy adaptando, pierdo de vista el límite de mi persona, el límite de mi identidad. Esto lo podemos ver en el ámbito de la comunicación interpersonal, pero también lo podemos ver en el arte. El arte puede estar al servicio de la sociedad y puede ponerse en función de distintos ámbitos y de distintas necesidades, pero también es un espacio de expresión, un espacio desde donde resistir modelos, sistemas, presiones, creencias, prejuicios. La idea es trabajar desde algunos conceptos que algunos autores de distintas disciplinas nos ofrecen y nos permiten articular esa idea de resistencia y volverla más compleja para trabajarla con otra profundidad. Ustedes tienen en el material de trabajo textos como el de Foucault, que plantea la idea de panóptico. Este autor, este sociólogo de la Escuela de los Anales de la década del 60, lo que hace es analizar a lo largo de su trayectoria distintos
temas que ocupan a la sociedad, pero lo hace desde el punto de vista del funcionamiento, desde el punto de vista del uso. Dice que las sociedades necesitan reglas, que necesitan leyes para vivir. Pero en general el gran problema es que la sociedad piensa esas leyes desde el punto de vista teórico y no piensa cómo terminan funcionando. Por ejemplo, plantea Foucault, nosotros queremos conocer las leyes y estudiamos el texto de la ley, ¿sí? Estudiamos el texto de la ley civil, de la ley familiar, de la ley penal. Ahora, ¿fuimos a una cárcel a ver cómo se pone en funcionamiento esa ley y si realmente la cárcel funciona? Lo que él considera es que hay determinados temas que a la sociedad no le gustan porque ponen de manifiesto sus propias contradicciones y que solamente estudiando en profundidad esos temas que incomodan vamos a llegar a conocer la manera de desarticular aquello que nos desiguala. Grandes objetos de estudio a lo largo de la carrera de este autor han sido, como decíamos, la ley, el delito, el sexo, la salud, la educación. Todo ello pensado desde los sistemas que oprimen y controlan. Por eso esta idea de que las sociedades funcionan como grandes panópticos, en donde en algún momento hay alguien que nos vigila desde afuera, de manera omnipresente, pero la sociedad es tan eficaz en hacernos hacer hábitos, diría Bourdieu, de sus propias reglas, que llega un momento de nuestra vida en que ya no necesitamos el panóptico, somos nuestros propios vigilantes, nosotros mismos nos castigamos y aceptamos, naturalizamos el castigo que la sociedad impone a todos sus, bueno, a todos no, ustedes saben, a todos sus integrantes o a aquellos que son menos iguales que los otros. El planteo de Foucault también podría servir para pensar el mundo del arte, porque así como pensamos una sociedad que vigila y que controla el mundo de las reglas sociales, podemos pensar una sociedad que vigila y controla el mundo de la expresión artística. ¿De qué modo podemos llegar a limitar la expresión artística en la medida que necesitamos que la institución se adapte a los fines económicos, sociales, culturales de una determinada sociedad? ¿Qué exigencias, qué presiones median sobre el arte para ayudarlo a acompañar un sistema al que en realidad debería resistirse si estuviera defendiendo sus propios principios? ¿Se entiende? Hay una gran estrategia en este sentido, y ustedes la conocen, que se plantea muchas veces desde los salones, de los premios, de los concursos, que una de las cosas que hacen, además de promover la obra de los artistas de todas las disciplinas, es ir orientando la producción, ¿no? En la medida que los artistas realizan tales o cuales operaciones, esas obras son más o menos aceptadas y si lo son, logran un cierto reconocimiento que redunda en beneficios y demás. Digo, es una manera de hacer el panóptico interior y eso también es algo que nos interesa empezar a analizar. Otro de los textos que tienen en la bibliografía es el texto de Baudrillard, que plantea que la realidad es un simulacro y que nos invita a hacer una vigilancia consciente respecto de cómo las sociedades nos llevan a naturalizar estos discursos acerca de la realidad a la que siempre terminamos dejando en segundo plano. Creemos más en lo que nos dicen determinados sujetos sociales que gozan de una cierta legitimación acerca de lo que es la realidad, más que en la realidad misma. ¿Cómo podríamos aplicar estas nociones a la institución artística? ¿Cómo hemos cedido el carácter crítico de nuestras opiniones a algunos referentes de los que simplemente imitamos, copiamos una manera de pensar? Pensemos también en el arte en términos generales, más allá de lo disciplinar, y pensemos también en estos referentes que a veces exceden el límite de lo artístico, pero que por estar presentes en determinados medios de comunicación también inciden en su organización y su desarrollo. Hablamos de Bourdieu, que también es un sociólogo que trabajaba en la década del 60 en la misma línea de Foucault, y lo que nos interesa de lo que él plantea es esta necesidad que a veces sentimos de adaptarnos, de adecuarnos a los distintos mercados comunicacionales, a los distintos mercados lingüísticos. ¿Qué es lo que plantea Bourdieu? Que toda sociedad tiene contextos que ya están previamente ritualizados. A veces somos conscientes de la ritualización en los contextos formales,
Pero también la ritualización es parte de lo informal. Yo no puedo ir al kiosco a pedir un paquete de pastillas diciendo de mi consideración, me dirijo a usted con el fin de solicitar me venda un paquete de pastillas. ¿Por qué? Porque más allá de que no sea un contexto formal, hay una cierta forma adecuada de comunicarse en ese contexto. ¿Qué podemos considerar nosotros que nos va a permitir lograr una plusvalía en el ámbito comunicacional, ¿sí? En términos generales? Y además, ¿qué nos permitiría ganar una cierta plusvalía, obtener una plusvalía, obtener una ganancia en el campo artístico? ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias que Bourdieu considera que tenemos que empezar a analizar, a desnaturalizar, para no perder en ese camino de la adecuación, del reconocimiento y de la legitimación de vista nuestra propia identidad desde la resistencia? Tienen también en la bibliografía el texto de Ana María Walsh, ¿sí? Una crítica de arte española que trabaja con esta idea de que el artista puede ser un etnógrafo, recuperar la idea de que al arte no hay que estudiarlo desde la teoría, sino que lo podemos estudiar desde las propias producciones de los artistas, y ello nos puede llevar a conocer desde otro lugar las experiencias artísticas y experiencias plásticas. Ella plantea que sería necesario empezar a cuestionar algunas ideas en relación al concepto de cultura. Se ha instalado durante mucho tiempo la idea de multiculturalidad y ella plantea la interculturalidad, ¿no? Porque lo multicultural suena a que todas las culturas forman parte de manera equitativa de un todo, cuando en realidad sabemos que si hay algo que nos distingue es la desigualdad, ¿sí? Es parte de la condición humana, por lo tanto sería más adecuado hablar de interculturalidad, es decir, de un intercambio entre distintas culturas en términos generales y entre distintos sectores de una misma cultura en particular. Con los textos de Andrea Yunta y un capitulito que yo escribí que se llama Un arte latinoamericano, lo que les proponemos es que empiecen a resumir algunas de las críticas y de las corrientes principales que tenemos en la historia del arte latinoamericano. Son distintas corrientes que analizan el fenómeno latinoamericano desde distintos lugares y les pueden permitir a ustedes encontrar nuevas categorías de análisis. En algún momento se habló de que las culturas precolombinas, las culturas originarias, las que se desarrollaron antes de la conquista española del siglo XV, se mantuvieron vigentes hasta la actualidad y que en todo caso se mezclaron de manera equilibrada con lo que llegó especialmente de Europa. Sabemos que no es así y que la explotación, la tortura, la expoliación, la esclavitud no hablan de igualdad, ¿sí? Hablan de sometimiento. A ese reemplazo, ¿sí?, de equilibrio que se planteó alguna vez, algunos teóricos agregaron un término muy peyorativo como es el de aculturación, ¿no? Como en algún momento lo originario se perdió y fue reemplazado por lo europeo porque en realidad los pueblos originarios no tenían una cultura propia o esa cultura propia fue avasallada, ¿sí? De ahí la idea de aculturado. Aparecen también otras teorías y otras tendencias que hablan de mestizaje, por ejemplo. Pero el mestizaje también habla de un equilibrio que nosotros no podemos conocer, que no podemos atestiguar. Por eso, las últimas corrientes que empiezan a considerar las divergencias, las disidencias y las presencias en conflicto de distintas culturas que necesitan estar en contacto y que terminan creando nuevas realidades, es la palabra yuxtaposición, ¿no? Yuxtaponer es algo que sale de las corrientes decoloniales que están tratando de dejar de pensar al mundo en polaridades, ¿sí? Así como dejamos los valores axiológicos de lindo, feo, bueno y malo para poder analizar la historia, también necesitamos empezar a dejar de lado las dicotomías entre lo europeo y lo americano, ¿sí?, del centro y la periferia, porque lo que necesitamos es empezar a pensarnos desde una nueva realidad. Lo decolonial ofrece, así a través de distintos autores, ustedes tienen a Miñolo, tienen a Flores Ballesteros, pueden analizar a las distintas feministas decoloniales, tienen las teorías de Kusikansky, por ejemplo,
lo que hacen es plantear justamente que estamos en un momento de la historia en que podemos finalmente empezar a tomar una cierta distancia crítica de esos imperios que en algún momento nos llevaron desde la colonia a imitar, a seguir, a aspirar a sus modelos que se mantienen vigentes hasta el día de hoy, también en términos de matriz colonial, es decir, esos imperios nos llevaron a través de la colonia a asimilar modelos que no eran los nuestros y cuando la colonia ya no funcionó como tal, como sistema político, como sistema económico, nos dejaron en herencia la matriz colonial que es la modernidad, este anhelo de ser modernos. La idea de plantearles que el arte puede ser un espacio de resistencia es invitarlos a pensar que el arte puede ser un lugar desde donde empezamos a ejercer una crítica enriquecedora de nuestra propia producción y de la producción que se realiza en nuestra propia región. Por eso, a través de autores también como Ticio Escobar, que analiza el caso paraguayo, de García Canclini, que analiza justamente estas cuestiones de lo mestizo, de todo lo que ustedes tienen en la bibliografía, queremos que empiecen a pensar qué ejemplos conocen de obras de arte que se expresen desde la resistencia. ¿Qué miradas pueden ofrecer ustedes de artistas y de trabajos, no solo de las artes visuales, sino también de lo audiovisual, de lo multimedial, desde la música, desde el teatro, desde lo performático? ¿Qué pueden ofrecer ustedes que les lleve a pensar que en esas producciones hay una mirada que se resiste a un modelo que muchas veces es impuesto desde afuera y otras veces está tan naturalizado en nosotros que nosotros mismos hacemos lo posible para no dejar que caiga como modelo en sí? Esperamos que este tipo de reflexiones enriquezca la mirada que ustedes tienen de la historia del arte y también la mirada que tienen de lo audiovisual y de su propia producción. Muchas gracias.